Un turista caminaba por un pueblo tranquilo, cuando algo inesperado y desgarrador sucedió. De la nada, una perra pastor alemana apareció frente a él, flaca, sucia, y con la desesperación reflejada en sus ojos. Pero no era solo hambre, era algo más. Intentaba comunicar algo urgente, algo que cambiaría el destino de muchas vidas. Lo que ocurrió después es una historia tan impactante, tan llena de amor y dolor que jamás la olvidarás. Quédate hasta el final porque esta historia te romperá el corazón y al mismo tiempo te llenará de esperanza. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. El sol de la tarde bañaba con tonos dorados el pequeño sendero de tierra que atravesaba un bosque cercano a un pueblo en España. El aire estaba quieto. El sonido de los pájaros era lo único que rompía el silencio. David, un turista de 34 años, caminaba con calma, disfrutando de la tranquilidad que había buscado al alejarse del bullicio de la ciudad. Había llegado hacía 3 días esperando desconectar, encontrar algo de paz en un entorno natural, pero lo que encontró fue otra cosa, algo que jamás olvidaría. Apenas dio un paso más cuando escuchó un leve crujido entre los arbustos a su izquierda. Se detuvo en seco, giró la cabeza con el corazón latiendo un poco más fuerte. Tal vez un animal salvaje, pensó. No estaba acostumbrado a ese tipo de encuentros. Pero entonces vio algo que lo dejó helado. Allí, de pie en medio del camino de tierra, estaba una perra pastor alemán. No era una simple aparición. Había algo en ella que hizo que el estómago de David se encogiera. Su piel, como si hubiera sido tallada con una navaja. Su pelaje, alguna vez fuerte y brillante, ahora estaba sucio, enmarañado, lleno de polvo y barro seco. Pero lo que más lo golpeó, lo que más lo dejó sin palabras fueron sus ojos. No eran los ojos de un perro callejero cualquiera, eran ojos llenos de desesperación. David dio un paso hacia ella, pero la perra no se movió, no gruñó, no ladró, solo lo miraba. Y entonces ocurrió algo que le puso la piel de gallina. La perra se acercó lentamente a él. Sus patas temblaban con cada paso, su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo durante horas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, mordió con suavidad el borde de su pantalón y tiró. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? Murmuró sin entender. La perra lo soltó un segundo y lo miró. Sus ojos suplicaban, y entonces tiró otra vez, más fuerte, más insistente. Era como si le estuviera rogando que la siguiera. David miró alrededor. El sendero estaba vacío, no había nadie más allí. Solo él y esa perra desconocida que claramente intentaba decirle algo. Su primera reacción fue pensar que tenía hambre, que buscaba comida como cualquier otro perro callejero, pero algo no encajaba. No era solo hambre, era urgencia. David se agachó lentamente intentando no asustarla. ¿Quieres que vaya contigo? La perra dio un paso atrás, su cola baja, su cuerpo tenso pero no se alejó. En cambio, se giró de repente y comenzó a caminar, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarse de que él la siguiera. David tragó saliva. Algo dentro de él le dijo que debía ir. No sabía por qué, pero su instinto gritaba que esto no era una simple casualidad. Está bien, amiga, muéstrame. Dio el primer paso y la perra comenzó a correr. No como un perro feliz que guía a su dueño, corría con desesperación, corría como si cada segundo contara. David se apresuró tras ella, sus zapatillas levantando polvo mientras el sendero se estrechaba. El sol comenzaba a descender, el aire se volvía más fresco, pero su mente estaba concentrada en una sola cosa. ¿Qué quería mostrarle? Mientras corría detrás de ella, su corazón latía con fuerza porque algo dentro de él le decía que lo que estaba a punto de encontrar lo cambiaría todo. Y en ese momento, ni siquiera imaginaba lo cerca que estaba de la verdad.
una verdad que le rompería el alma. David corrió tras la perra, su respiración acelerándose con cada paso. El sendero de tierra se volvía cada vez más estrecho, rodeado de árboles altos que filtraban la luz del sol, dejando que solo pequeños destellos iluminaran el camino. Pero él no veía nada de eso, solo la veía a ella. La perra pastor alemán corría sin detenerse, sin mirar atrás más que para asegurarse de que él la seguía. Su cuerpo temblaba con cada zancada, sus patas delgadas y débiles parecían estar al borde del colapso, pero seguía avanzando. David podía sentirlo en el aire, algo estaba mal, no era el típico comportamiento de un perro callejero, no buscaba comida, no quería caricias, quería que la siguiera. Y la desesperación en sus movimientos hacía que el miedo comenzara a crecer en el pecho de David. Espera un segundo, intentó llamarla, pero ella no se detuvo. El camino de tierra pronto se convirtió en barro. David casi resbaló al dar un paso en falso, su corazón golpeando contra sus costillas mientras intentaba recuperar el equilibrio. El olor del bosque cambió. El aire se volvió más denso y un aroma extraño flotaba entre los árboles. Un olor que David no pudo identificar de inmediato, pero que lo hizo sentir un escalofrío en la piel. Un olor a humedad, a encierro, a algo en descomposición. Su respiración se volvió más pesada. ¿Dónde lo estaba llevando esa perra? Finalmente, después de varios minutos de carrera, la perra se detuvo de golpe. David también frenó, su pecho subiendo y bajando con fuerza. La perra se quedó inmóvil, su cabeza gacha, sus orejas hacia atrás. Habían llegado a una pequeña cabaña de madera abandonada. Estaba casi oculta por la maleza y los árboles, como si la naturaleza intentara devorarla. El techo estaba roto en algunas partes, las ventanas estaban cubiertas de suciedad, y la puerta de madera tenía marcas profundas, como si algo hubiera intentado arañarla. David trató de recuperar el aliento. «Aquí, es aquí». La perra miró la cabaña, luego lo miró a él, y entonces emitió un sonido desgarrador. No fue un ladrido, no fue un gruñido, fue un llanto, un gemido largo, profundo, lleno de dolor. David sintió como un nudo le apretaba el pecho. No era miedo, era angustia. La perra se acercó a la puerta de la cabaña y comenzó a rascar con sus patas delanteras. Sin fuerza, sin energía, como si ya lo hubiera intentado muchas veces antes y no tuviera esperanzas de que algo cambiara. Pero ahora David estaba allí. Él podía hacer algo. Él debía hacer algo. «¿Qué hay aquí dentro?», preguntó, aunque sabía que la perra no podía responderle. Sin embargo, ella lo miró directamente a los ojos, y en ese momento lo entendió. Ella pedía ayuda. Alguien o algo estaba atrapado ahí dentro. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sin dudarlo extendió la mano y tocó la puerta. Estaba entreabierta. Empujó con cuidado y la madera chirrió bajo su peso, dejando escapar un olor aún más fuerte, una mezcla de humedad y desesperación. Y entonces lo vio. Su corazón se detuvo por un segundo. En un rincón oscuro de la cabaña, escondidos detrás de una vieja mesa rota, había pequeños ojos reflejando la luz de la puerta abierta. David contuvo el aliento, no era una ilusión. Allí, en la penumbra, había cachorros, 3, tal vez 4, pequeños, sucios, débiles. Uno de ellos apenas se movía. David sintió que algo le apretaba la garganta, pero lo que realmente le heló la sangre fue la jaula de metal que estaba en la otra esquina, vacía, con manchas de sangre seca en su interior. David tragó saliva con dificultad. Algo horrible había sucedido en ese lugar, y la perra lo sabía. Ella había venido a buscar ayuda porque ya no podía más. Porque había hecho todo lo posible. Porque si no encontraba ayuda ahora, sus cachorros morirían. David miró a la perra que estaba justo detrás de él, temblando, con la cabeza baja y la mirada suplicante. Por un momento, ninguno de los dos se movió, hasta que David se inclinó, respiró hondo y dijo las palabras que sellarían su destino.
No voy a dejarlos aquí. La perra gimió, y esta vez fue de alivio. Lo que David no sabía aún era que este rescate estaba lejos de ser sencillo, y que lo que estaba a punto de descubrir lo marcaría para siempre. El aire dentro de la cabaña abandonada era pesado, cargado de un olor a humedad, encierro y algo más oscuro que David no quería identificar. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra poco a poco. Los cachorros estaban allí. Eran 4 en total, pequeños, débiles, sus cuerpecitos apenas cubiertos de pelaje. Uno de ellos, el más pequeño, no se movía. David sintió un escalofrío. Dio un paso más dentro de la cabaña. El suelo crujió bajo su peso, pero los cachorros no reaccionaron. Estaban demasiado agotados, demasiado débiles para siquiera levantar la cabeza. Y entonces David vio algo más, algo que le revolvió el estómago. Había más jaulas. Una de ellas estaba abierta, con la puerta torcida y las bisagras oxidadas. Las demás, cerradas con candados, algunas vacías, pero una tenía dentro un pequeño cuerpo sin vida. David sintió que su pecho se oprimía, cerró los ojos un segundo, tratando de calmar el temblor en sus manos. No podía perder el control ahora. Respiró hondo y miró a la perra. Ella estaba parada en el umbral, temblando, sus orejas bajas, su cuerpo rígido, pero sus ojos no se apartaban de él. ¿Quién hizo esto?, susurró David, aunque sabía que no obtendría respuesta. La perra bajó la cabeza, se acercó a los cachorros y con extremo cuidado lamió la cabeza del más pequeño, el que no se movía. David sintió que algo se le rompía dentro. Sabía lo que significaba. Sabía que era tarde para uno de ellos, pero no para los otros 3, no para ella. Y no iba a dejarlos morir aquí, no después de todo lo que ella había hecho para encontrar ayuda, no después de haberlo encontrado a él. David actuó sin pensar más. Se quitó la chaqueta y con extremo cuidado envolvió a los 3 cachorros que aún respiraban. Eran tan frágiles. La perra gimió cuando él los tomó en sus brazos. «Voy a sacarlos de aquí», le prometió. Ella no dudó. Se pegó a él, caminando a su lado como si supiera que este era su único camino a la salvación. David salió de la cabaña, los cachorros en sus brazos, su mente corriendo en todas direcciones. ¿Quién los había dejado aquí? ¿Por qué había jaulas? ¿Por qué había uno de los cachorros sin vida en una de ellas? No tenía respuestas, pero tampoco tenía tiempo para buscarlas. Lo único que importaba ahora era salvarlos. El camino de vuelta fue más difícil que la ida. David sentía el peso de los cachorros en sus brazos, aunque eran tan livianos que apenas parecían estar allí. La perra corría a su lado, jadeante pero sin detenerse. Sabía que su familia estaba en peligro y confiaba en David. Él lo sentía. Podía verlo en cada mirada que ella le lanzaba, en la manera en que no se separaba de él ni por un segundo. Esa perra había pasado por el infierno, pero ahora estaba apostando todo por una última oportunidad, por él. El sendero de tierra se convirtió en un camino empedrado. Las primeras casas del pueblo aparecieron en la distancia. David aumentó el paso, su corazón golpeaba con fuerza. No podía dejar que fuera demasiado tarde. Cuando David llegó al pueblo no perdió tiempo. Atravesó la plaza central sin detenerse, llamando la atención de algunos habitantes, pero no podía explicar nada ahora, solo tenía un destino en mente: la clínica veterinaria. Cuando llegó, empujó la puerta con el hombro, entrando con los cachorros en brazos. «¡Necesito ayuda!», gritó, su voz cargada de desesperación. Una veterinaria, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apurado, levantó la vista de inmediato. Cuando vio lo que David cargaba, sus ojos se abrieron de par en par. «¡Dios santo!», murmuró corriendo hacia él. David depositó los cachorros sobre la mesa de consulta. La perra se subió con sus patas delanteras, jadeante, como si no quisiera separarse de ellos. «Los encontré en una cabaña», dijo David sin aliento. «No sé cuánto tiempo han estado ahí, pero están muy débiles».
La veterinaria no perdió el tiempo. Empezó a revisar a cada uno de los cachorros, su expresión cada vez más tensa. «Están deshidratados, severamente desnutridos», dijo en voz baja. David sintió un nudo en el estómago. ¿Van a sobrevivir? La veterinaria no respondió de inmediato, y eso lo asustó más que cualquier palabra. Miró a la perra. Ella también esperaba la respuesta. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo, pero también de algo más: esperanza. Cuando la veterinaria terminó de examinar a los cachorros, exhaló con dificultad. «No te voy a mentir, están en estado crítico. No sé si todos lo lograrán». David sintió que algo le apretaba el pecho. Pero entonces la veterinaria miró a la perra. «Pero ella los ha mantenido con vida hasta ahora, y eso significa que aún hay esperanza». David cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Miró a la perra. «Vamos a luchar por ellos, ¿de acuerdo? No nos rendiremos». Ella levantó la cabeza, se acercó lentamente a él y frotó su hocico contra su mano. David contuvo la respiración. Era la primera vez que ella lo tocaba por su propia voluntad. Era su forma de decir que confiaba en él, que estaban juntos en esto, que ya no estaba sola. Y David, en ese instante, hizo una promesa. No importaba lo que pasara, no iba a abandonar a esta familia. No después de todo lo que habían pasado. Nunca. Lo que David aún no sabía era que este solo era el inicio de una batalla mucho, mucho más grande. La clínica veterinaria estaba en silencio absoluto, salvo por los pitidos de los monitores cardíacos y el sonido rítmico del gotero que suministraba suero a los cachorros. David no se movía de su lugar. Los 3 cachorros estaban acostados sobre una manta térmica, con pequeñas vías intravenosas en sus patas, sus cuerpos tan frágiles que parecían romperse con el más mínimo contacto. La madre pastor alemán no los quitaba de su vista. Estaba acostada junto a la mesa de consulta, con la cabeza apoyada sobre la superficie, observándolos en completo silencio. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, era miedo, miedo a perderlos, miedo a que todo lo que había hecho por ellos fuera en vano. David lo detectó en su pecho. La veterinaria seguía trabajando sin descanso, revisando cada signo vital, asegurándose de que los cachorros estuvieran estables. Pero la palabra «estable» era relativa. Todavía podían morir, todavía podían no lograrlo. Y el solo pensamiento de que esa perra pudiera perder a sus bebés después de tanto luchar, hacía que algo en el alma de David se desgarrara. No lo permitiría. David miraba el reloj, las manecillas parecían moverse más lento de lo normal. Cada minuto que pasaba sin que un cachorro dejara de respirar era una pequeña victoria. Pero el más débil de los 3, el más pequeño, apenas se movía. Su respiración era tan superficial, que David tenía que acercarse a su diminuto pecho, para asegurarse de que aún estaba vivo. La veterinaria negó con la cabeza con preocupación. «Este pequeño es el que está más grave». David apretó los puños. «Dime qué hay que hacer». La veterinaria lo miró con seriedad. «Lo estamos haciendo, pero depende de él». David sintió un nudo en la garganta. No iba a aceptar eso. Se inclinó sobre la manta térmica, y con extrema delicadeza pasó los dedos sobre la diminuta cabeza del cachorro. «Vamos, campeón, lucha un poco más». La madre pastor alemán levantó la cabeza y gimió suavemente, como si entendiera exactamente lo que David estaba diciendo, como si también estuviera rogando por un milagro. Las horas pasaron lentas. Cada pequeño sonido en la clínica hacía que David saltara del asiento, pero en un momento, el cachorro más pequeño dejó de moverse. El corazón de David se detuvo. «No», gritó, su voz ahogada por la angustia. La veterinaria corrió hasta la mesa. David observó en cámara lenta cómo ella revisaba al pequeño cachorro, cómo ponía su mano sobre su pecho, y el silencio se volvió insoportable.
El mundo se redujo a un solo pensamiento: no puede morir, no puede morir, no puede morir. La madre pastor alemán emitió un gemido desgarrador, intentando acercarse. La veterinaria no se rindió. Comenzó a presionar el diminuto pecho del cachorro. 1, 2, 3 compresiones. Nada. 4, 5. David contuvo la respiración. 6, 7, y entonces un jadeo. Pequeño, débil, pero estaba ahí. El cachorro seguía vivo. David exhaló con fuerza, sintiendo cómo el aire volvía a sus pulmones. La madre pastor alemán lamió la carita del pequeño, como si intentara decirle que no lo abandonara, que se quedara con ellos, que luchara. David pasó una mano temblorosa por su cara, sintiendo las lágrimas acumuladas. No podía perderlos. La veterinaria se enderezó y miró a David con seriedad. Van a necesitar cuidados constantes. David asintió de inmediato. Dime qué hacer. La veterinaria suspiró. Aún no sé si sobrevivirán, pero si lo hacen, necesitan un hogar. David se quedó en silencio. Su mirada viajó de los cachorros a la madre. Ella lo miraba de vuelta, y en su mirada no había miedo esta vez, solo esperanza. David sintió un peso en su pecho. Esa perra no había confiado en nadie en semanas, no hasta él. Ella lo eligió, ella lo buscó, y ahora él tenía la oportunidad de devolverle la vida. David no lo dudó. Levantó la vista hacia la veterinaria, y con una certeza que nunca antes había sentido dijo: «Me los llevo a casa». Esa noche, la clínica se quedó en silencio nuevamente. David se quedó junto a la madre pastor alemán. No podía dejarla sola, no ahora. Se sentó en el suelo, su espalda contra la pared, observando cómo ella dormía por primera vez en días, acurrucada junto a sus bebés. Uno de los cachorros gimió en sueños, y ella lo cubrió con su cuerpo. David sintió una calidez en el pecho que no podía explicar. Algo dentro de él había cambiado. Mañana empezarían una nueva vida juntos. No iba a ser fácil, pero nada en la vida que realmente importe lo es. Lo único que importaba ahora era que nadie volvería a separarlos nunca más. El amanecer filtraba su luz dorada por las ventanas de la clínica veterinaria cuando David despertó sobresaltado. Por un momento olvidó dónde estaba, pero entonces sintió un peso contra su pierna. La madre pastor alemán estaba dormida a su lado. No en la manta que le habían preparado, no en un rincón apartado de la sala, sino junto a él. David sintió una oleada de emoción. Durante horas ella había permanecido en guardia, con los ojos abiertos y el cuerpo en tensión, como si temiera que algo le arrebatara a sus bebés. Pero ahora, por primera vez, estaba descansando. Por primera vez parecía sentirse segura. Y eso significaba más de lo que cualquier palabra podía expresar. David no se movió, no quería despertarla. Pero entonces un pequeño sonido quebró el silencio, un gemido. Uno de los cachorros se movía. David se incorporó lentamente, sin querer perturbar el momento. Se acercó a la mesa de consulta donde estaban los 3 cachorros, aún envueltos en mantas térmicas. Algo era diferente. Sus cuerpecitos, que antes se sentían tan frágiles como el aire, ahora temblaban con pequeños movimientos involuntarios. Sus patas se agitaban levemente. David contenía la respiración. «Vamos, pequeños, sigan luchando». Y entonces ocurrió algo increíble. Uno de los cachorros abrió los ojos. Por un instante fue solo un parpadeo débil, pero cuando su diminuta mirada se enfocó en David, algo dentro de él se rompió por completo. No solo estaban vivos, estaban volviendo a la vida. David sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo lograron. Horas después, David sostenía una caja con los 3 cachorros dentro, envueltos en mantas limpias y acolchonadas. A su lado, la madre pastor alemán no se separaba ni un segundo. Sus ojos seguían reflejando algo de miedo, como si no pudiera creer que todo esto era real, como si temiera que en cualquier momento el mundo se los arrebataría nuevamente.
David lo entendía. La vida le había enseñado a esta perra que las cosas buenas no duran. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque David no iba a abandonarlos nunca. El auto se detuvo frente a la casa de David. Era una pequeña pero acogedora cabaña con un patio trasero cercado y lleno de césped. No un lugar lujoso, pero un hogar. Por primera vez en sus vidas, esta familia tenía un hogar. David abrió la puerta del auto. La madre pastor alemán no se movió al principio. Se quedó mirando la casa, el patio, el cielo abierto sobre ella. David vio la duda en sus ojos. Para ella, las puertas significaban peligro, las casas significaban encierro, las personas significaban traición. Pero David quería enseñarle que esta vez era diferente, que esta vez ella estaba a salvo. «Vamos, chica, es tu hogar ahora». La perra lo miró durante un largo segundo, pareció debatirse, y entonces tomó su decisión. Dio un paso adelante, luego otro, y cruzó la puerta por su propia voluntad. David sonrió. No dijo nada más, solo dejó la caja de los cachorros en el suelo y se sentó en el sofá, esperando. Ella tenía que decidir el siguiente paso. La perra se acercó a la caja, olfateó a sus bebés, les dio un pequeño lametón en la cabeza y luego levantó la mirada hacia David. Y fue en ese momento cuando ocurrió el verdadero milagro. Con pasos lentos se acercó a él, y por primera vez se acurrucó a su lado. Por primera vez buscó su calor. David no se movió. Dejó que ella lo sintiera, que entendiera que él estaba allí para quedarse. Pasaron minutos en silencio, hasta que finalmente ella dejó escapar un suspiro profundo, un suspiro de alivio, como si después de tanto tiempo por fin pudiera descansar. David le pasó la mano por el lomo con extrema suavidad. «Bienvenida a casa». David pasó la tarde preparando todo para ellos. Una cama improvisada con mantas para los cachorros, un recipiente con agua fresca, un plato con comida húmeda. Nada era demasiado lujoso, pero era todo lo que necesitaban en ese momento. La madre pastor alemán se quedó junto a los cachorros todo el día, vigilándolos. En la noche, ella se levantó, se acercó a David y se sentó frente a él. David se quedó completamente inmóvil, no quería asustarla, no quería apresurar nada. Y entonces, con una suavidad que lo dejó sin aliento, ella apoyó su cabeza sobre su regazo por voluntad propia. David sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. No era solo un gesto, no era solo una caricia, era confianza. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, ella confiaba en un humano. David cerró los ojos por un momento conteniendo la emoción. «Lo prometo, chica, nunca más estarás sola». Ella cerró los ojos también, y en ese instante David supo que todo lo que había pasado valía la pena, que no importaban los sacrificios, que no importaba el esfuerzo, porque había salvado a una familia, porque de alguna forma también lo habían salvado a él, y ahora nunca más se separarían. El amanecer pintó de dorado la pequeña cabaña. David despertó lentamente, sintiendo una calidez inusual en su regazo. Cuando abrió los ojos, su corazón se encogió. La madre pastor alemán seguía allí, su cabeza apoyada sobre sus piernas. No se había movido en toda la noche. David sintió una oleada de emoción recorrerle el pecho. La perra había elegido quedarse. Después de todo el dolor, después de todo el miedo, por fin confiaba en él. David pasó los dedos suavemente por su lomo. Ella abrió los ojos, lo miró por un largo momento, y movió la cola. Era un movimiento mínimo, apenas una sacudida, pero para David era la señal más poderosa que podía recibir. «Buenos días, chica», susurró, sintiendo que la emoción le apretaba la garganta. Ella suspiró, se desperezó lentamente y se levantó, pero en lugar de alejarse, se quedó a su lado. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, se sentía en casa.
Los días siguientes fueron un proceso de aprendizaje para todos. David se encargó de los cachorros, asegurándose de que cada uno recibiera el alimento adecuado, que sus cuerpecitos frágiles ganaran fuerza poco a poco. La madre pastor alemán no los dejaba solos ni por un instante. Incluso cuando David intentaba limpiar el lugar, ella lo seguía con la mirada, como si temiera que él también pudiera desaparecer. Entendía. El miedo a perder lo único que amas es un peso que no desaparece de un día para otro. Así que no la apresuró. Cada día era una nueva oportunidad para demostrarle que estaba a salvo, que él no se iría, que no la traicionaría. Y poco a poco, ella comenzó a creerlo. Una tarde, David decidió que era hora de intentarlo. Con extremo cuidado, abrió la puerta del patio trasero. Era un espacio amplio, cubierto de césped, rodeado por una cerca de madera alta, un lugar seguro. Pero la madre pastor alemán no lo veía así. Desde el umbral de la puerta, se quedó quieta, sus patas temblaban, su mirada saltaba de un lado a otro, explorando cada rincón, cada sombra. David no la forzó, se limitó a caminar al jardín y sentarse sobre la hierba. Esperó. No la llamó. No la miró directamente, solo dejó que ella tomara la decisión. Los segundos se volvieron minutos. Pero entonces, un paso, luego otro. La perra avanzó lentamente hacia él. Con cada centímetro que recorría parecía más pequeña, más vulnerable, pero no se detuvo. Y cuando finalmente llegó a donde estaba David, algo increíble sucedió. Por primera vez miró al cielo, no con miedo, no con ansiedad, solo con curiosidad. David sintió un nudo en la garganta. Bienvenida de nuevo al mundo, chica. Ella lo miró y esta vez, su cola se movió un poco más fuerte. Las semanas pasaron y la madre pastor alemán se convirtió en otra perra. Su cuerpo recuperó peso, su pelaje volvió a brillar, sus ojos dejaron de reflejar miedo. Los cachorros crecieron fuertes, correteaban por la casa, jugueteaban con David, y a veces mordisqueaban sus zapatos hasta hacerlo reír. Era una vida que parecía sacada de un sueño. Pero los fantasmas del pasado aún no desaparecían. Algunas noches, David se despertaba al escuchar gemidos. Se levantaba y encontraba a la madre pastor alemán sentada junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, su cuerpo tenso, su respiración entrecortada, como si siguiera esperando que alguien viniera por ellos. David se acercaba con cuidado, se sentaba a su lado, y sin decir una palabra, deslizaba su mano sobre su lomo. Ella siempre terminaba apoyando su cabeza contra él, y así se quedaban, dos almas sanando mutuamente, luchando por olvidar. Pero el destino aún tenía una prueba más para ellos, y esta no tendría advertencia. Una tarde, mientras David jugaba con los cachorros en el patio, el sonido de un auto se detuvo frente a su casa. No era normal, vivía en un lugar apartado, casi nadie pasaba por ahí. David se puso de pie lentamente. Desde la ventana vio un coche negro estacionado. Dos hombres bajaron. Eran desconocidos, pero cuando la madre pastor alemán los vio, se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, sus orejas se pegaron a su cabeza, y entonces David entendió. No eran desconocidos para ella, eran los que la habían abandonado. David sintió que su corazón se detenía. La madre pastor alemán comenzó a temblar, pero esta vez no era miedo, era rabia. Y en su mirada David vio algo que nunca antes había visto en ella: determinación, porque ahora tenía algo que proteger. El sonido del motor apagándose fuera de la casa rompió el aire de tranquilidad que había envuelto la vida de David y su nueva familia. Los hombres bajaron del coche negro con pasos firmes y miradas frías. David los observó desde la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No los conocía, pero la madre pastor alemán sí. Su cuerpo se puso por completo, rígido, su respiración se volvió agitada, sus ojos se oscurecieron con un terror que David jamás había visto en ella.
Por un segundo pensó que saldría corriendo, que el miedo la paralizaría, pero no. No esta vez. Porque ahora tenía algo que proteger, sus cachorros, su hogar, su familia. Y en ese instante, David lo vio claro, no era la misma perra rota que había conocido semanas atrás. Ahora era una madre, una sobreviviente y no iba a dejar que volvieran a hacerle daño. David abrió la puerta antes de que los hombres pudieran tocarla. No sabía qué iba a decirles, pero sí sabía que no iba a permitir que le hicieran daño a ella o a los cachorros. Los dos hombres se detuvieron en el umbral. Uno de ellos, alto y con el cabello rapado, metió las manos en los bolsillos y miró a David de arriba a abajo. «Bonita casa», comentó con una sonrisa sarcástica. «Sabes que tienes algo que nos pertenece». David sintió su sangre hervir. «Aquí no hay nada que les pertenezca». El otro hombre, más bajo, con una chaqueta de cuero gastada, bufó. «No lo tomes a mal, solo vinimos por la perra». David dio un paso al frente. «Ella no va a ninguna parte». Los hombres se miraron como si eso fuera divertido. «No es tu decisión». David cerró los puños. Quería golpear a esos bastardos, quería gritarles que eran unos miserables por lo que habían hecho, pero no podía perder el control, porque esto no se trataba de él, se trataba de ella. Y entonces, la madre pastora alemana apareció a su lado. Los hombres se quedaron en silencio al verla. Su postura no era de miedo. No tenía la cabeza baja ni la cola entre las patas. No era la perra rota que habían abandonado en la cabaña, era otra. Sus ojos eran fuego, su cuerpo, antes débil y tembloroso, ahora estaba firme, fuerte, preparado. Los hombres dieron un paso atrás sin darse cuenta. Ella los miró a los ojos sin parpadear. Y entonces ladró. Fuerte. Poderoso. David jamás había escuchado un sonido como ese. Era un ladrido de advertencia, de desafío. Los cachorros que estaban dentro de la casa, gimotearon al escucharla. David sintió que algo se rompía dentro de él. Esa perra había sido golpeada, traicionada, abandonada, pero no la habían roto. Y ahora ella misma estaba dejando claro que jamás volvería con ellos. Los hombres lo entendieron también. Se miraron entre ellos y supieron que no tenían control sobre ella nunca más. El más bajo frunció el ceño y escupió en el suelo. «Perra de mala suerte», murmuró. El otro lo agarró del brazo. «Vamos, no vale la pena». David no dijo nada. Solo observó cómo los dos hombres volvían a su coche. La madre pastor alemán los vio alejarse también, pero no se movió, no se escondió, no huyó. Se quedó de pie con la cabeza en alto hasta que el coche desapareció en el horizonte. Y entonces suspiró, como si con ese aliento dejara atrás todo el miedo, como si por fin se liberara del pasado. David sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se agachó a su lado y colocó su mano en su lomo. «Se acabó, chica, nunca más». Ella lo miró, y por primera vez desde que la conoció, su lengua tibia tocó suavemente su mano. Era su manera de decirle gracias, su manera de decirle que confiaba en él, su manera de decirle que finalmente estaba en casa. Esa noche, David encendió la chimenea. Los cachorros dormían plácidamente, acurrucados uno contra el otro. La madre pastor alemán se tumbó junto a ellos, tranquila, en paz. David se sentó en el suelo cerca de ella. La miró por un largo rato y entonces sonrió. «Sabes, ya es hora de darte un nombre». Ella levantó la cabeza. Sus orejas se movieron levemente atentas a su voz. David pensó un momento. Quería algo que la representara, algo que hiciera honor a su fortaleza, algo que hablara de todo lo que había sobrevivido. «Te llamaré Luna». El reflejo del fuego bailó en sus ojos oscuros. David sintió su corazón acelerarse cuando vio su reacción. Ella parpadeó lentamente y luego, por primera vez, movió la cola con verdadera alegría. David rió con emoción. «¿Te gusta, Luna?» Ella se acercó y apoyó su cabeza en su pierna.
David sintió que su alma se llenaba de algo que jamás había sentido antes. Pertenencia, familia. Se inclinó y besó su frente suavemente. Bienvenida a tu nueva vida, Luna. Y esta vez sería para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, los perros nunca nos abandonan, pero demasiadas veces, los humanos los abandonamos a ellos. Luna luchó por su vida, por sus cachorros, por un hogar, y al final, encontró el amor que siempre mereció. Suscríbete al canal para más historias que inspiran, dale like si crees que todos los perros merecen un hogar, y comparte esta historia con alguien que necesita recordar que el amor y la compasión pueden salvar vidas. Porque al final, no son ellos los que necesitan un héroe, somos nosotros quienes necesitamos aprender de ellos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia.